Cecilia Catacata es una profesional de nuestra ciudad, de Chacabuco, que hace 9 años se fue a vivir a China. Actualmente es CEO de Autoconsulting, una consultora especializada en importación-exportación entre Argentina y China. Y desde ese lugar ayuda a empresas, a emprendedores a hacer vinculaciones del tipo comercial con este país. Además, Cecilia es creadora de contenido, tiene una cuenta en Instagram con más de 50.000 seguidores, desde donde cuenta detalles, datos curiosos y nos mantiene entretenidos a la comunidad que la sigue. Nos pareció que su historia, su perfil, era súper interesante para tener en este espacio que estamos generando acá en Chacabuco en Red, en este canal de nuestra ciudad, porque combina una serie de elementos que nos interesa conversar, reflexionar, analizar, que tienen que ver con pensar en grande, dar el salto, desarrollarse profesionalmente en otro país, y todo eso hace a una búsqueda que tenemos de tratar de comprender este mundo actual lleno de novedades, de nuevas posibilidades económicas, comerciales, nuevos puestos laborales que aparecen con los cambios tecnológicos y con la revolución de la inteligencia artificial. Y todo eso nos lleva a querer conversar con Ceci, que se hizo un ratito para venir a charlar con nosotros. Ceci, te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes. Así que bueno, bienvenida. Gracias. Y nos vamos a ir, probablemente lo hayas contado muchas veces, pero te voy a pedir que lo contemos una vez más, porque bueno, viste, este espacio es nuevo, no sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos qué audiencia vamos a tener, y estaría bueno contar un poco que desde hace 9 años te fuiste a vivir a China y estás allá. ¿Cómo fue ese cambio, ese inicio? Bueno, la verdad fue todo un desafío. Yo comienzo a estudiar chino, así es más o menos como arranca mi historia. Yo empiezo a estudiar chino como curiosa en la ciudad de La Plata, que era donde yo estaba estudiando traductorado en inglés, más o menos allá por el 2015 creo que fue que empecé a estudiar el idioma, y empecé a encontrarme con que, bueno, era un idioma que me gustaba demasiado y que inevitablemente me llevaba mucho a profundizar en lo que era la cultura china. Así que, bueno, súper entusiasmada, empecé a indagar cada vez más y descubrí que había muchas posibilidades de becas para poder ir a estudiar a China. Yo en ese momento también pasaba por una crisis bastante personal, que no me gustaba la carrera que yo estaba estudiando, quería como un cambio en mi vida, y empiezo a buscar la posibilidad de poder llegar a China a través de una beca. Por la edad que yo tenía era un tanto difícil, así que empecé a buscar la forma y encuentro en el 2016, me cuentan por parte del Instituto Confucio de La Plata, que era donde yo estudiaba, la directora me comenta que se presentaba la oportunidad de un concurso de canto que organizaba la Embajada China en Argentina. Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿no? Era una puertita. Exacto. El primer puesto justo era una beca de año para ir a perfeccionar el idioma. Yo canté siempre, cabe también destacar que es una pregunta que me hacen, ¿vos preparaste la voz alguna vez, algo o no? Yo siempre digo cantante de ducha, totalmente cara rota, como decimos en Argentina. Pero dije, bueno, la primera etapa era presentar un audio y si ese audio pasaba ya venía lo más complejo, que era directamente cantar frente a un público. Así que bueno, grabé ese audio y me lancé. ¿Lo grabaste en Argentina y fuiste? Lo grabé en Argentina, grabé en Argentina. De 80 personas quedaron seleccionadas 30 personas y bueno, pasé semifinal y final, después ya directamente cantando con público. ¿Dirías que es un poco tirarse a la pileta sin ver la red? Estas frases hechas, ¿no? Que a veces hay personas que lo viven en carne propia. Llega un momento en la vida que me lanzo, me tiro y veré qué pasa. Sin duda, sí. En mi caso yo estaba ya, digo, siempre aclaro que era esa crisis que yo tenía, que yo quería un cambio bastante rotundo. Me faltaban... No se le pregunta la edad a las chicas, pero más o menos No, ¿en pero qué no momento? tengo problema. Yo tengo 37 años ahora y en ese momento tenía... ¿Qué? Ahora hace 9 años que estoy allá, 20 y tantos, 26, sí, 27. momentos. Llegando a los 30 uno se replantea un montón de cosas, ¿no? Sí. Que bueno, también yo esto lo cuento porque para tener una idea, generalmente las becas de grado en China
se respetan a rajatabla y te las dan solamente, por lo menos las del grado, hasta 25. Después ya lo que es máster, pero ya sabemos que para una beca de máster necesitas el título de grado sí o sí, entonces, digo, para ir a estudiar máster ya tenés otras edades. Pero yo en ese momento ya estaba excedida de edad para poder llegar a China a través de una beca. Por eso yo siempre cuento mi edad en ese momento. Claro. Para mí no era viable directamente ir con una beca, por lo menos a estudiar una carrera de grado. Entonces todo el mundo hacía hincapié en que, bueno, te queda tan poquito para recibirte. Me quedaban 8 materias para ser traductora en inglés y yo insistía con que no era por ahí, que no me veía como traductora. Cuando se lo dije a mamá, era una locura, todo el mundo, no, una locura total. Claro. Digo, bueno, qué sé yo. Me presenté a ese concurso, digo, a ver qué pasa, ¿no? Tal cual, tirarse a la pileta, a ver qué sucedía. Y resultó bien, o sea, seleccionaron el audio en una primera instancia, después venía el desafío o la parte más seria, porque tuve que cantar con público enfrente, que me costó mucho, es algo que yo siempre lo cuento. La primera etapa, la semifinal fue en un salón de la embajada, que ya ahí, no sé, serían 30 personas, y ya me dio como esa cosa de decir cantar en público cuando yo nunca canté, era como algo muy, muy fuerte. De hecho, también cuento anecdóticamente que tenía que cantar 2 temas, uno que lo había seleccionado yo, que me gustaba mucho, y otro que lo seleccioné al azar. Y bueno, empecé con ese tema en particular, ese que tanto no me convencía. Me puse muy nerviosa y lo canté demasiado mal. Entonces, gracias a cantar muy bien el que yo había seleccionado, quedé ahí como raspando en los 15 seleccionados para la final. Entré en el puesto número 13, con lo cual fue ahí raspando. Me dieron una devolución y 2 meses de preparación para la final. Me dijeron, bueno, mirá, seleccionaste muy mal el otro tema, pero este lo cantaste muy bien. O sea, yo sabía que realmente había quedado en esa final por ese tema que yo había seleccionado. Y bueno, y me dijeron, tenés 2 meses para prepararte para la final, que era en el Carlos Gardel de Buenos Aires, en un teatro directamente. Yo dije, yo no sé, ya la final no sé si la voy a pasar, porque digo, tanta gente, me voy a poner nerviosa. Y resultó. Pero ahí estamos como en un contexto de aventura, de experimentar, de ir a ver, bueno, como decíamos recién, me tiro a la pileta, pero después pasaron 9 años, te instalaste, hiciste una carrera en chino. Exacto. Bueno, lo mío fue muy pasito a pasito, el pasito de la hormiga realmente, porque, bueno, gané el concurso, llego a China y no había estado nunca en China, que eso también me lo preguntan. Me dicen, pero vos ya habías viajado a China y te gustó. Claro, de visita. Yo no sabía con qué me iba a encontrar, sin embargo ya me iba desde Argentina con esa sensación de yo quiero estar en China. Y a los 2 meses de llegar más o menos, ni bien llegué ya me fascinó. Y a los 2 meses me puse firme para encontrar la forma de poder quedarme. Lo que yo cuento siempre es que no es lo mismo que emigrar a Europa, que por ahí uno puede estar haciendo ciertos trabajos part-time mientras va buscando otras oportunidades. China no te da esa oportunidad porque solamente se limita a darte visado de trabajo o visado de estudio, y para poder obtener el visado de trabajo es como bastante riguroso porque no todas las compañías pueden contratarte. Y ni hablar que partimos desde la base de que necesitas un título de grado. Con lo cual, si yo no había terminado mi carrera acá, ya tenía un limitante. Entonces, al empezar a buscar esa oportunidad de quedarme, dije, bueno, claramente la única opción que tengo es un visado de estudio. Y ahí dije, bueno, tengo que estudiar. Y me anoté a estudiar con gusto igual, porque bueno, lo decidí muy a conciencia. Digo, tengo español, inglés, y el día de mañana voy a tener chino, mandarín en mi lista. Digo, ¿qué puedo hacer con estos 3 idiomas? Y decidí estudiar comercio internacional. Así que bueno, y lo hice también en mandarín para perfeccionar el idioma. También fue medio kamikaze, porque para que me seleccionara, muchas universidades me cerraron las puertas, porque todo el mundo me decía, con la edad que tenés, vas a arrancar desde cero, vas a pegar el volantazo ahora, como quien dice. Y bueno, fue difícil hasta que encontré una universidad que me hizo una entrevista y me dijo, bueno, yo cuando hice la entrevista con ellos hablaba un chino muy, muy básico, y las 2 profesoras que me estaban haciendo esa entrevista me dijeron,
¿y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer una carrera de grado si tu nivel de chino es básico? Vos mínimo necesitas, en lo que es el nivel de exámenes internacionales, necesitas un HSK, que es el de chino, 4, nivel 4. Yo más o menos me había ido de Argentina con un 3, pero cuando llegué allá nadie me entendía. Yo me daba cuenta que ese nivel no era tan real para manejarme en el día a día. Entonces yo dije, bueno, no hay problema, yo rindo el 4 y me vengo a presentar. Entonces, así fue, todo como muy cuesta arriba, paso a paso. Sí, y muy aguerrida, muy perseverante en tu objetivo, nada te hacía claudicar. Sí, incluso mamá, cuando la llamé le dije, mamá, me voy a quedar acá. Ni los afectos. Me dijo, estás loca, volvé, te quedan 8 materias. Me dice, ya tenés la carrera ahí terminada. No. Todo el mundo, cuando yo llamé y dije que me quedaba, era como una locura lo que yo estaba pensando. Una rareza, muy raro, porque bueno, hay muchos chicos que se van afuera, pero China es como demasiado lejos y muy diferente, muy distinto. Sí, y hay mucho desconocimiento también, o sea, es un país de por sí muy hermético. Si bien la apertura al mundo es reciente, eso se complica, ¿no? Digo, cuando vos tenés que emigrar allá y tenés que buscar información en internet o lo que sea, primero que la gran mayoría de la información está en inglés. Yo en ese sentido no tenía ningún problema, pero la gran mayoría de las personas es como la primera barrera con la que se encuentran. Y después de por sí lo que está en inglés es poco también. Entonces fue un desafío bastante grande. ¿Y cómo se fue abriendo el camino? ¿Qué vino primero? ¿Tu posicionamiento en redes o el trabajo en la embajada? ¿Cómo se fue armando eso? ¿O terminaste de estudiar? Fue todo fríamente calculado. A ver, bien. Fue todo muy pensado estratégicamente. Yo sabía que tenía que ir construyendo de a poco y que iba a ser un camino muy cuesta arriba. Lo tenía muy en claro desde el primer día. La carrera misma me iba a llevar a, con los años, además de tener ese título que me iba a permitir obtener el visado de trabajo, me iba a dar un buen nivel de chino mandarín. Entonces, digo, bueno, eran 4 años de carrera que mientras lo fui haciendo, pensaba en paralelo, digo, bueno, cuando yo me reciba también me voy a recibir con una cierta edad y lo único que voy a tener como herramienta van a ser los idiomas y un título de grado y no voy a tener máster por ahí para ser competitiva en el mercado laboral. Y al mismo tiempo también pensaba, ¿por qué me contratarían a mí? ¿No? Porque digo, hay tantos chinos que hoy en día con edades muy tempranas tienen hasta doctorados. Digo, ¿qué va a marcar ese diferencial? Si yo quiero mantenerme acá, tengo que ir adelantándome al siguiente paso, ¿no? Por eso digo que todo fue como muy estratégico. Y ahí dije, bueno, yo quiero ver si por ahí, por el lado de las redes, me puedo hacer conocida para que la gente vea que yo soy una chica de Argentina que vive acá, que puede hablar el idioma, que estudió cierta carrera, ¿no? Entonces empecé a hacer contenido en redes. Por un lado, pensando en esto, a futuro no sabía si iba a funcionar o no, vuelvo a lo mismo, lo mío era todo arriesgar. Y por otro lado también porque me interesaba sinceramente mostrar China en español, porque esto de que hay tan poca información en español, digo, estaba ese lado mío de decir, bueno, a mí me costó tanto llegar hasta acá y sé que hay un montón de gente que está interesada en China, ¿por qué no mostrar China en español para que esa persona de Latinoamérica que quiere venir no se le haga tan cuesta arriba como a mí, ¿no? Por un lado, estaba ahí mi intención, el contar eso en redes. Y por otro lado, el decir, bueno, posicionarme en cierto punto como ese referente para el día de mañana realmente poder que me contacten y poder ayudar, ¿no? O sea que en la búsqueda de ese diferencial, lo que podría ser como una debilidad, la convertiste en una fortaleza y encontraste ahí ese diferencial. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que fue un poquito así mi forma de pensar. Y después, bueno, hablando de esto de la oportunidad que se presentó en la embajada, yo me recibo, que también me tocó toda la pandemia para la parte de recibirme en China, que también fue muy, muy difícil. Y ahí, hablando de fortalezas, debilidades, de oportunidades, yo entré a trabajar en la embajada por una vacante en la sección comercial, porque justamente necesitaban una persona que hablara español y chino, y porque en ese momento estábamos en plena pandemia y nadie quería viajar para allá. Así que fue como justo, ¿no?
todo encajaba y entré a trabajar en la sección comercial. Y cuando entré, yo dije, yo acá no me puedo quedar. Yo sabía que estaba de paso, que la embajada iba a ser un trampolín. Nunca me interesó estar en la parte de la diplomacia. Sabía que me iba a servir para darme muchísimas herramientas, para ver cómo funciona principalmente el vínculo entre China y Argentina. Y bueno, mientras estaba en la embajada, me decidí por hacer un máster en marketing digital y redes sociales para desarrollar un poco más todo lo que estaba haciendo ya en redes, que bueno, era muy artesano y muy mío, ¿no? Y aprender un poco más. Y al mismo tiempo para decir, bueno, mientras saco esta experiencia, mientras obtengo esta experiencia en la embajada, al mismo tiempo salgo con este máster de acá y bueno, ya tengo experiencia laboral, tengo mi máster y estoy lista para el mercado laboral chino, ¿no? Y bueno, en esos años de experiencia, después lo siguiente fue en esos años de experiencia en la embajada, me doy cuenta de un montón de cosas que se podían hacer entre China y Argentina. Y ahí es donde decido ya la etapa de la compañía, ¿no? Bueno, entonces pasemos ahí, porque yo te quería preguntar concretamente con el posicionamiento en Instagram y trabajar para eso. Sí. Ahora vamos a hablar también de tu compañía. Pero cuando empezaste a trabajar en las redes, ¿en algún momento sentiste que ese crecimiento y tener un volumen importante de gente en una cuenta tenía un impacto? ¿Tuviste así como un mensaje, digamos, de que acá... Sí. Por un lado, el exponerme me abrió un abanico de contactos y me abrió muchísimo la mente también en cuanto a posibilidades, ¿no? De cosas que se podían hacer. Y por el otro lado, bueno, mi experiencia en la embajada, ¿no? Yo siempre digo que fue como la combinación de las dos cosas que hizo como un clic en mi cabeza y dije, quizá sea una buena oportunidad esto de pensar en una compañía de importación-exportación y, bueno, estar como nexo entre ambos países, hablando obviamente los dos idiomas y entendiendo las dos culturas, que es tan importante para hacer negocios, ¿no? Claro. Bueno, entonces sí, arribemos al tema de lo que es tu compañía, Autu Consulting, que este tiempo acá en Chacabuco, estas semanas que estás pasando, tienen la doble faceta, ¿no? De visitar a la familia, compartir con los afectos, pero también trabajar, hacer vínculos. Y ¿cómo va la cosa? ¿Cuál es la apertura de nuestra comunidad? Bueno, vos también tenés un impacto regional, nacional y latinoamericano. Pero bueno, acá en Chacabuco, ¿qué te encontraste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué experiencia has hecho? Para contar un poquitito sobre la compañía, yo la registré a finales del 2024. Ahí fue donde decidí dar ese pasito y ver qué era lo que pasaba. Al exponer en redes que yo estaba con este proyecto, sentí que tuvo como muy buena recepción y empecé a avanzar sin soltar plenamente la embajada porque no sabía si iba a funcionar. Y también estaba muy interesada en ver por dónde me llevaba la misma demanda, ¿no? Porque uno nunca sabe, quizá tiene la idea de hacer determinado proyecto con tal finalidad, pero bueno, después la demanda te va llevando para otro lado. Entonces, yo tenía en claro que iba a ser una consultora y que también iba a tener todo este proyecto de importación-exportación, pero quería ver un poco qué oportunidades se presentaban. Cuando yo la abrí, inicialmente yo dije, yo quiero venderle a los chinos. O sea, todo el mundo a mí me decía esto de, bueno, no, pero los chinos, la fábrica del mundo, y ellos, no se puede con ellos solo, ellos te van a vender a vos no vas a poder. Yo dije, yo les voy a vender a ellos. Esta es mi meta. Soy consciente. Ya sabemos que cuando Cecilia se le pone hielo en la cabeza. Pero bueno, sé que es muy cuesta arriba, que hay que armar todo un equipo, que no se les puede vender todo, que tenemos, y ahora vamos a hablar de las oportunidades de Chacabuco principalmente, que si hablamos de venderle a China tenemos que hablar de alimentos, porque ellos, como todos conocemos, son la fábrica del mundo y todo lo que es producto, manufactura es súper barato y no puedes competir en ese aspecto. Al menos que tengas un producto que tenga un diferencial muy, muy grande, hay muy pocas chances.
Pero en lo que es la parte de alimentos, estamos hablando que son 1.400 millones de personas y todo es importado en cuanto a alimentos, porque también China tiene un terreno bastante grande, pero en un, ¿qué te digo? 40, 50%, me arriesgaría a decir, es desierto. Entonces, muy poca tierra fértil, y aunque llegaran a tener esa tierra fértil, es imposible alimentar tantas bocas, ¿no? Es una realidad. Entonces, la gran mayoría de lo que es alimento, casi todo es importado. Ahí es donde surge la oportunidad grande para Argentina y donde yo digo que hay muchas chances de poder venderle este tipo de productos a China. Claramente hay todo un trabajo detrás, hay que preparar ese producto, ¿no? Para el paladar chino, como yo digo, pero hay infinitas oportunidades. Cuando yo arranqué, arranqué con esta meta, me empecé a dar cuenta que iba a ser como más cuesta arriba, me iba a llevar un tiempito, pero decido renunciar definitivamente a la embajada en junio. Entonces, bueno, obviamente por una cuestión lógica de algo tenía que vivir y coincide esta renuncia con la apertura de Argentina a lo que son las importaciones. Sí. Entonces, hoy en día tengo muchísimos clientes que están importando productos de China, están trayendo productos de allá. Desde maquinaria hasta, bueno, no sé, lo que se te ocurra, tengo de todo. Por ahí me interesa preguntarte por la dimensión de esos negocios, porque a lo mejor uno puede pensar que para hacer algo así tenés que tener una estructura consolidada, grande, y por ahí empiezan a aparecer para el microempresario, para la pequeña empresa, algo más a su alcance y que, bueno, después no se sabe como siempre, ¿no? A dónde lo puede llevar, pero si se empieza como a abrir ese juego, siempre está en manos de unos pocos grandes y nada más. Bueno, ese es uno de los grandes mitos que se tiene con respecto a la importación. Se cree que para poder hacer ese negocio con China tenés que tener plata para hacer una inversión súper grande y eso no es real, no es real. Podés comprarle algo chiquito que pueda venir en buen precio alquilando un espacio en un contenedor, no necesariamente el contenedor entero, y podés hacer un diferencial. Sí, es verdad, y eso no lo vamos a negar, que la diferencia con China la hace siempre comprando en cantidades, ¿no? Entonces, sí hay un mínimo de cantidad, pero no es que tenés que traer un contenedor entero donde tenés que hacer una inversión tan grande. ¿Y cómo son las nuevas posibilidades de vincularse con un entorno para, digamos, regionalmente, vincularse con los demás para hacer fuerza y poder organizarse de otra manera, porque para llegar a ellos y hacer estos vínculos comerciales? Bueno, eso es algo, dimos una charla en los días que estuvimos acá en Chacabuco y eso es algo en lo que yo hice bastante hincapié. Yo creo que por ahí, en lo que es la lógica de los negocios, en Argentina tenemos como este chip de que siempre el de al lado, por más que haga o no lo mismo que yo, es como la competencia y no es un aliado, ¿no? Eso es algo como súper importante a tener en cuenta. China salió adelante aliándose con sus pares y me parece que nosotros deberíamos seguir ese ejemplo también. Tanto como importación, exportación, para los dos aspectos es válido. Digo, importación, si yo no tengo para hacer una inversión tan grande y quiero que los costos me hagan esa diferencia al momento de tener el producto puesto acá, no sé, abaratar costos de traslado, por ejemplo, con el container o lo que sea, yo puedo aliarme con una persona que necesite traer lo mismo. Probablemente si yo traigo 200, la otra persona trae 200 y junto a algunos, entre todos vamos a hacer negocio igual y vamos a abaratar los costos para traer la mercadería. Y la misma lógica sucede para lo que es enviar productos para allá. ¿Sí? Lo que le pasa al productor en general es, bueno, no, pero yo una vez intenté, o primero no se animan directamente porque es como un mundo totalmente diferente, no conocen el idioma, no saben qué es lo que va a pasar del otro lado, no tienen como esa pata, como quien dice en China, y no se animan a lo desconocido o a fallar en eso, entonces no dan ese paso. Pero digo, siempre el pensar que, me había olvidado la idea, digo, también pasa eso, que o lo intentaron y cuando les dicen el número del otro lado de lo que están demandando, es como, no, una locura, yo no tengo tanto. Entonces ahí viene también el potencial de decirle al lado, bueno, yo hago
fabrico determinado producto, vos también, me están demandando del otro lado X cantidad, nos aliamos para ser nosotros juntos los que vamos a poder con esa demanda, ¿no? Eso es súper importante porque es un cambio cultural. Nosotros no venimos de esa cultura. El empresariado argentino no está acostumbrado a pensar de esa manera. Son cosas muy novedosas. Por ahí es más común verlo en el plano tecnológico o en otras áreas, pero en la generación de alimentos es como más cerrado el tema. Entonces ahí es la ruptura de un paradigma, de una nueva forma de pensar y de atreverse y también imitando tu camino, arriesgar. Sí. Pero trabajar en equipo es clave, es clave. Por eso desde tu compañía el acompañamiento que da seguridad, esto, ¿no? Del acompañamiento, tan necesario para meterse en caminos nuevos, hacer un camino novedoso. Sí, por eso en este viaje, que bueno, como vos dijiste, fue visitar a la familia y fue trabajar un poco, en parte era visitar a algunos clientes que ya están importando, y por otro lado también empezar a armar esa red de contención, porque ya no es tanto contacto, es contención para que se animen a empezar a mandar productos para allá. Por suerte tuvimos muy buena recepción por parte de las empresas de Chacabuco, y yo creo que, bueno, Argentina tiene potencial y Chacabuco, que tiene mucha industria alimenticia, también tiene muchísimo potencial. ¿Sabés que me gustaría conversar también? Cuando se habla de estas cosas, por ahí uno piensa en las industrias conocidas. La de alimentos, o por ahí, materias primas, en estas zonas cereales, uno va por ese lado. Pero hay otras industrias que también tienen su posibilidad, y en una conversación que tuvimos me mencionaste algo en el campo de lo artístico. Sí. Podemos hacer como un apartadito de eso, porque tal vez sea la posibilidad para... Me parece que en lo artístico es el valor es el talento y que cualquier persona lo puede desarrollar. Entonces hay ahí una posibilidad, quién sabe, para qué artistas de nuestra región. Sí, a ver, eso fue otra, en parte, como yo digo, cuando arranqué con todo esto, el esperar un poquitito para ver por dónde me llevaba este proyecto, ¿no? Muy abierta a todo y escuchando, atenta para ver cuáles eran esas oportunidades para armar Nexo, y se fueron, yo sin darme cuenta, porque tengo muchos amigos artistas, sin darme cuenta, muchos me decían, estaría buenísimo que nos ayudes a llegar con nuestro show allá, haciendo como intermediaria y conectando con esas productoras en China. En China hay muchísima necesidad y muchísimo interés, más que necesidad, por el arte argentino. Tenemos muy poquitito por aquellos lados. Actualmente creo que él hace 12 años que está por allá. Hay un argentino que tiene su propia librería, que vende textos en español, ¿sí? Ahí ya está más a nivel Latinoamérica, no solo Argentina, pero hace un trabajo increíble. Y él justo está en pareja con una chica que pinta, y empezaron a hacer intercambio con artistas argentinos que pintan también. Hicieron como una especie de casa de arte allá, y hay muchísimo interés, le está yendo muy, muy bien. Por mi lado, tengo el contacto de un montón de compañías súper conocidas acá, elencos que hacen distintas cosas y que tienen interés. Algunos ya fueron en años anteriores y otros tienen ganas de volver. Así que estamos trabajando mucho por ese lado, en conjunto también con la embajada, y teniendo muy presente qué es lo que interesa al público chino realmente. Porque eso también pasa, no solo en la parte de productos, sino también en esta parte de arte. El argentino a veces piensa que algo como sale de Argentina, tal cual va a entrar en ese mercado extranjero, sea China o sea cualquiera. En lugar de abrir un poco los oídos y ver cómo puedo cambiar o tratar de modificar un poquitito, porque no digo, no tiene que ser demasiado, pero amoldar eso que yo quiero llevar
para que sea mejor recibido del otro lado, ¿no? Que dijiste, tenga más recepción. Lo decías hace un ratito, la adaptación, ¿no? Tener siempre esa apertura. Es súper importante, claro. súper importante. Y en la parte de los shows pasa, en la parte de alimentos pasa, a veces he visto alimentos que yo digo, wow, esta marca llegó acá y está puesta en una góndola tal cual como la ves en una góndola argentina. Y es un error grandísimo porque no tenés chance de penetrar con un producto de esa manera si no saben qué es. Ya de por sí tenemos en cuenta que va a llegar a un precio, no digo caro, pero no va a ser algo económico. Sí, claro. Y entonces tenés que tener una estrategia detrás. Y con la parte de lo que es arte pasa lo mismo. En lo que fue mis reuniones mi experiencia en la embajada y reuniones que hemos tenido para toda esta parte que estamos trabajando, pasa mucho que el argentino dice, les vamos a llevar el tango. Les vamos a llevar el tango. Sí, por ahí la fantasía es esa, ¿no? El tango les encanta. Pero ¿qué pasa? Yo lo veo más desde el lado de, a los chinos les encanta que vos les cuentes la historia, esa tradición detrás, ¿no? Entonces digo, no solo llevar el tango, sino contar el detrás, cómo surge ese baile, por qué es típico nuestro, por qué la vestimenta. Eso es lo que engancha en China. Entonces, si tengo que dar una recomendación con respecto a alguien que quiera llegar, es siempre el trabajar un poquitito más sobre ese producto, ese show o lo que sea que se quiera mandar para el otro lado. Hacer un estudio de mercado, de y ver testear, dónde, ¿no? Exacto. Algo que nos enseña el marketing, Sí, permanentemente exacto. estar testeando. Sí. Pasa mucho que en Argentina, porque bueno, digo en Argentina, no sé en el resto de los países, pero generalmente tengo este choque con el empresario argentino, ¿no? Que es como, bueno, yo pero así. Y la parte de trabajar sobre ese producto para que realmente tenga una recepción buena del otro lado, es como que no se deja a un costado y es importante. Bueno, vamos a destacarlo y a pasarlo en limpio, ¿no? Que empezar a tener esa apertura y darle lugar a nuevas posibilidades. El mundo está cambiando muchísimo, la tecnología nos tiene en plena revolución. Sí. Me imagino, yo pienso en vos, hoy en día la comunicación, estar tan lejos de tu familia y de tus afectos, pero la comunicación te debe dar un montón de posibilidades que tal vez hace 15 años no eran posibles, o sea, no 100 años, hace muy poquito. Entonces, bueno, ese nuevo mundo, a mí me gusta esta idea, ¿no? De tener como una mirada positiva para ver qué posibilidades nos trae. Tu caso es, para mí, paradigmático. Ceci, yo te agradezco mucho que hayas venido, que te hayas hecho un ratito para venir a charlar. ¿Cómo te ubican? ¿Cómo, si alguien quiere estar en contacto con vos, con la empresa, con los servicios que brindás? ¿Querés dejarnos esos datos? Sí. Bueno, mis redes sociales, cualquier cosa me pueden contactar a Ceci en China. ¿Sí? Ceci en China es la cuenta para que seguimos. Instagram. Sí. Y después tenemos cuenta de Instagram de la empresa que es Autu Consulting, ¿sí? Que bueno, cualquier cosa igual si me buscan en Ceci en China van a ver que está ahí en mi perfil. Hoy en día es así. Bueno, Ceci, y para cerrar, yo una inquietud. Los chinos o por ahí el mundo oriental tiene una filosofía de vida muy diferente a la nuestra. Nosotros por ahí en Occidente somos más... no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Pero como que los chinos tienen otra templanza, otra serenidad. Si es así, si estoy en lo correcto, algo que nos puedas transmitir, que hayas aprendido, que decís esto que me lo enseñan los chinos, lo aplico, que me sirve para tal cosa. Yo creo que hay algo que aprendí a los ponchazos, como quien dice, ¿no? Porque no te quedó otra, no me quedó otra. Fue esto de desacelerarme. Yo salí de Argentina a comerme el mundo, pensando que iba a llegar a China y de repente, listo, acá yo me quedo, yo voy a encontrar trabajo. Y de repente China apareció en mi vida para decirme, no es tan fácil, tenés que ir planificando paso a paso y dando esos pasos conscientes, ¿no? Y teniendo en claro hacia dónde va ese paso y esa intención a futuro, ¿no? A mí China me dejó muy en claro eso, que planificando se llega a donde quieras, pero tenés que tener muy en claro hacia dónde vas.
Entonces, en mi caso, yo me fui poniendo esas metas a corto plazo y fui Yo creo que ya eras un poco china vos antes de irte. No, te juro que yo me fui de acá pensando que todo lo iba a hacer de la noche a la mañana. Y para mí China es ejemplo de perseverancia y de cómo de a poquito ellos fueron saliendo adelante. Tenemos que tener en cuenta que China era un país que no tenía para comer y hoy en día es potencia mundial. Es y esto increíble. de que planifican a 20 años, ¿no? Cosa que Sí. para nosotros... Sí, hay planificación al punto que tenés lugares, por ejemplo en Beijing, hay planificación urbana donde vos vas y sabés de acá al 2030 cuántas líneas de subte van a estar funcionando, cuántas se abrieron nuevas, qué parte de la ciudad se va a demoler y se va a construir un shopping o cosas así. Tenés planificación a largo plazo. Lo de los chinos en cuanto al día a día, negocios, todo es planificación y pensado conscientemente. Y yo creo que eso es el valor más grande que me llevo de China. Me dijo todo a su tiempo y planificado. Y eso es lo que estoy haciendo hoy en día y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Te da resultados. Bueno, Ceci, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a empezar a implementar esa cuestión también con este espacio que estamos generando acá en Chacabuco en Red, con la idea o con el objetivo de conocer estos perfiles tan interesantes que siempre están en contacto con la innovación y con el nuevo mundo y que nos interesa. Así que iremos paso a paso, dándole tiempo de que crezca y que llegue y que podamos lograr el objetivo. Muchas gracias. ¿Ya?